El sol apenas se asomaba por las cortinas cuando Claire se giró y sonrió a Jeremy. El aire estaba lleno del dulce aroma de la primavera y una pizca de anticipación. Hoy era el día en que empezarían a preparar la habitación del bebé, un paso tangible hacia convertirse en padres. Jeremy, con su cabello despeinado y esa expresión seria habitual, ya estaba levantado mirando la pila de catálogos de bebés en la mesita de noche. Claire se incorporó, estirando los brazos hacia el techo, y luego se giró hacia él. Su corazón se llenó de amor al notar la suavidad en los ojos de Jeremy cuando la miraba. ¿Estás listo para esto, Jeremy?, preguntó Claire, su voz suave pero con un matiz de emoción. Jeremy respiró hondo y ofreció una pequeña sonrisa, algo inusual en él. «Tan listo como puedo estar», respondió. «Pero Claire, ¿estamos realmente seguros sobre el color para la habitación del bebé? Leí que los tonos suaves de azul son calmantes, pero pareces decidida a usar amarillo». Claire rió con una risa ligera y suave. «El amarillo es alegre, Jeremy. Es como traer un poco de sol al interior. Además, es bueno tanto para una niña como para un niño». Él asintió, cediendo el punto, pero aún parecía ligeramente aprensivo. Claire extendió la mano, tomando la suya y apretándola con ternura. «Oye, lo resolveremos juntos, ¿de acuerdo? Siempre lo hacemos». Jeremy le devolvió el apretón y las comisuras de su boca se elevaron levemente. «Está bien, hagamos de esta la mejor habitación del mundo». Juntos se dirigieron a la ventana y descorrieron las cortinas para dejar que la luz inundara la habitación. El jardín afuera estaba en plena floración, reflejando la nueva etapa de sus vidas. Mientras estaban uno al lado del otro, Claire apoyó su cabeza en el hombro de Jeremy, sintiendo la solidez de su presencia. «¿Crees que a nuestro hijo le gustará la jardinería?», preguntó Jeremy en tono juguetón, señalando la explosión de colores fuera. «Creo que a nuestro hijo le encantará todo lo que crezca», respondió Claire, imaginando un futuro con un pequeño correteando por el jardín. Jeremy sonrió, esta vez una sonrisa genuina y sentida. La primera vez que Claire vio el horizonte de la ciudad fue una mezcla de asombro y emoción nerviosa. Dejó atrás la comodidad familiar de su pequeño pueblo, llevando consigo los amorosos recuerdos de su abuelo Jack y el pequeño ahorro que él había guardado para su educación. Fue esta herencia la que le permitió ir a la universidad y abrir la puerta a un futuro que aún no se había imaginado. La vida en el bullicioso campus contrastaba enormemente con su tranquila infancia, pero Claire encontró su lugar, sumergiéndose en sus estudios y en la vibrante comunidad que la rodeaba. Fue allí, en un abarrotado auditorio, donde notó por primera vez a Jeremy. Jeremy era difícil de ignorar con su encanto natural y una risa que parecía atraer a la gente hacia él. Venía de una familia acomodada de la costa este, un mundo completamente diferente a las sencillas raíces de Claire. A pesar de sus diferentes orígenes, algo surgió entre ellos. Jeremy fue genuinamente amable con Claire, su atención, aunque halagadora, a veces la abrumaba. El cortejo de Jeremy fue persistente y dulce, lleno de pequeños regalos y notas reflexivas, pero Claire, firme en los valores que le inculcó el abuelo Jack, mantuvo una distancia respetuosa. Disfrutaba de la compañía de Jeremy, pero no estaba lista para la intimidad que él buscaba. «Claire», dijo Jeremy una noche mientras se sentaban en un banco del parque, su voz era sincera, «nunca he conocido a nadie como tú. Tienes una fortaleza, una gracia increíble. Me encanta eso de ti». Claire sonrió, conmovida por su sinceridad. «Te aprecio, Jeremy, y disfruto pasar tiempo contigo, pero necesitamos ir despacio. Eso es importante para mí». Jeremy asintió, aunque estaba claro que estaba decepcionado. «Lo entiendo», dijo, aunque sus ojos mostraban un atisbo de frustración. A medida que los meses se convirtieron en años, los sentimientos de Jeremy solo se hicieron más profundos. Un día de otoño, la detuvo mientras caminaban de vuelta de clases, sus ojos brillaban con una energía nerviosa. «Claire, no puedo imaginar mi vida sin ti. Cásate conmigo».
El corazón de Clyde palpitó con una mezcla de alegría e incertidumbre. Jeremy todavía estaba en la universidad. Termina tus estudios primero. Es lo que el abuelo Jack hubiera querido, que me concentrara en mi educación. Pero Jeremy fue persistente. No puedo esperar tanto, Clyde. Quiero estar contigo, estar realmente contigo, lo antes posible. No fue sin reservas que Clyde finalmente dijo que sí, conmovida por el compromiso inquebrantable de Jeremy y su propio amor creciente por él. Planearon una boda sencilla, una celebración que marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas juntos. La sala de parto estaba llena del caos habitual del nacimiento, enfermeras moviéndose de un lado a otro, médicos guiando, y Clyde respirando a través del dolor. En el momento en que nació su bebé, cayó un repentino silencio en la sala, solo interrumpido por el primer y fuerte llanto del bebé. Era un sonido lleno de vida y nuevos comienzos, pero la expresión del obstetra tenía un toque de sorpresa y confusión. Mientras la enfermera limpiaba y envolvía suavemente al recién nacido, la doctora Ame se acercó a Clyde con una suave y cautelosa sonrisa. «Tienes un hermoso niño», dijo con voz cálida, pero algo vacilante. Clyde, exhausta y extasiada, extendió los brazos ansiosamente hacia su hijo. En el instante en que le colocaron el pequeño bulto en brazos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Todos los meses de anticipación, miedo y alegría culminaron en ese único momento. Clyde lo abrazó con fuerza, con lágrimas cayendo libremente mientras besaba su diminuta frente. El color inesperadamente oscuro de su piel no le pasó por la mente. Lo único que importaba en ese momento era su seguridad y el amor abrumador que sentía en la tranquilidad de su abrazo. Clyde finalmente notó que algo estaba mal en la atmósfera de la habitación. Levantó la vista, buscando alegría compartida en el rostro de Jeremy, pero solo encontró sorpresa y confusión. Jeremy se quedó mirando, su rostro palideciendo. «Clyde, ¿cómo es esto posible?» Su voz era una mezcla de incredulidad y creciente enojo. ¿Por qué su piel es negra? El corazón de Clyde se paralizó, y la alegría del momento se empañó bajo el tono frío de Jeremy. «Yo, no lo sé, Jeremy, pero es nuestro bebé, es tu hijo», dijo Clyde, con la voz quebrada. Jeremy apenas la escuchaba. «Esto no tiene sentido, Clyde. ¿Me estás diciendo que no hay nada que me estés ocultando?» Su voz subió de tono, cargada de acusación. Clyde apretó más fuerte al bebé, su confusión se transformaba en dolor. «Jeremy, te juro que nunca he estado con nadie más. Tienes que creerme». La habitación se llenó de un silencio intenso, roto solo por el suave balbuceo del bebé. Jeremy caminaba de un lado a otro, sus pensamientos corriendo, sin querer aceptar la situación. «Necesito aire», murmuró finalmente y salió furioso, dejando a Clyde sola con su recién nacido. Jeremy continuaba caminando de un lado a otro en la pequeña habitación, sus pensamientos tan rápidos como sus pasos. La habitación estaba tenuemente iluminada, proyectando largas sombras en las paredes, aumentando la tensión que ya llenaba el aire. Luego, corrió de vuelta a la habitación de Clyde. «Clyde, esto no tiene ningún sentido», exclamó, levantando las manos con frustración. Clyde extendió su mano, tratando de calmarlo. «Sé lo que estás pensando, pero te estoy diciendo la verdad. Tampoco lo entiendo, pero he leído sobre estos casos. A veces, estas cosas suceden. Es raro, pero no imposible». La frustración de Jeremy, que hervía a fuego lento, de repente estalló. Su voz subió de volumen mientras se levantaba bruscamente del sofá. «Esto es ridículo, Clyde. ¿Cómo puedes sentarte ahí y esperar que acepte esto?» Su grito resonó en las paredes, y la habitación pareció encogerse bajo la intensidad de su ira. Clyde se estremeció, agarrando la manta más cerca de ella como si pudiera protegerla de su furia. «Jeremy, por favor, tienes que creerme. No mentiría sobre algo así, especialmente algo tan importante». Pero Jeremy ya no escuchaba.
Su mente estaba nublada con imágenes de traición y cada súplica de Clyde solo alimentaba más su enojo. Clyde se puso de pie, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Sé que es difícil, sé que no tiene sentido, pero te estoy diciendo la verdad. Tienes que creerme. Podemos resolver esto juntos. ¿Resolver esto? La voz de Jeremy estaba llena de desprecio, sus ojos se estrecharon. No hay nada que resolver si me estás mintiendo. Viendo que las palabras no eran suficientes para calmarlo, Clyde intentó tocar su brazo, buscando una conexión, tratando de sacarlo del borde de su ira. Pero él se apartó bruscamente, retrocediendo como si su toque lo quemara. No, dijo con firmeza. Necesito espacio, necesito pensar. Con eso, Jeremy agarró su chaqueta del gancho cerca de la puerta y salió furioso, dejando a Clyde sola con su angustia y el eco del silencio en la habitación. Cuando la puerta se cerró de golpe, Clyde se dejó caer en el sofá, su cuerpo temblando y su corazón roto. Sabía que esto estaba lejos de terminar y que el camino por delante era incierto. Lágrimas se mezclaron con determinación en los ojos de Clyde. Susurró a su hijo, pase lo que pase, te amo. Saldremos de esto juntos. Su voz era una promesa firme en medio de la tormenta de dudas y dolor que había desatado la reacción de Jeremy. Los desafíos que estaban a punto de enfrentar eran inmensos, pero Clyde sabía que el vínculo que sentía con su hijo era inquebrantable. Estaba preparada para protegerlo a toda costa, con la esperanza de que Jeremy viera la verdad en sus ojos y en el rostro de su hijo. Con el paso de los días, Jeremy luchaba con la confusión, la ira y el desconcierto provocado por el nacimiento del bebé. En su tormento, no había hablado con sus padres. Shannon y Zack estaban emocionados por la llegada del bebé cuando llamaron para ver cómo iban las cosas. Lleno de anticipación, Jeremy se encontró tejiendo una red de verdades a medias. «Hola mamá, hola papá», contestó Jeremy al teléfono, con la voz tensa. «Jeremy, querido, ¿cómo está Clyde? ¿Ha llegado el bebé ya?», preguntó Shannon con entusiasmo, rebosante de la alegría de una futura abuela. Jeremy hizo una pausa, con el corazón pesado. No. Todavía no, mintió, frotándose la frente. Clyde está bastante estresada y no está con ánimo de hablar. Solo estamos esperando. Pobre, dile que pensamos en ella y que no podemos esperar a conocer a nuestro nieto, dijo Zack con una voz cálida y comprensiva. Lo haré, papá. Gracias, respondió Jeremy, sintiendo el peso de cada palabra. Colgó el teléfono con un suspiro, su mirada se desvió hacia donde Clyde estaba sentada junto a la ventana, acunando al bebé. El aire estaba cargado de tensión mientras Jeremy marcaba el número de sus padres, con los dedos temblando ligeramente. Cada tono resonaba en la habitación silenciosa donde Clyde sostenía a su hijo, su rostro una máscara de aprensión. Cuando su madre, Shannon, contestó, la voz de Jeremy era un susurro tenso. «Mamá, papá, necesitamos hablar de algo importante», empezó Jeremy, con el corazón acelerado. La voz de Shannon, al principio alegre, respondió. «Por supuesto, Jeremy». «¿Está bien, Clyde? ¿El bebé ya está aquí?». Jeremy hizo una pausa, tomando una respiración profunda antes de hablar. «Sí, el bebé ya está aquí, pero hay algo que necesitan saber», su voz titubeó. «El bebé es negro». Hubo un silencio atónito en la línea. Luego, la voz de Shannon, ahora fría como el hielo, cortó el aire. «¿Qué dijiste?». Jeremy tragó saliva, su voz tensa. «Dije que el bebé es negro». «Creo que Clyde me engañó». Las acusaciones volaron rápidas y furiosas desde el otro lado de la línea. La voz de Zack, usualmente calma y firme, ahora era afilada con enojo. ¿Nos quieres decir que nuestro nieto no es realmente nuestro nieto? ¿Qué Clyde te ha hecho quedar en ridículo, a ti y a todos nosotros? Jeremy se estremeció, cada palabra era como un golpe físico. «No lo sé, papá».
Solo sé que el bebé no es blanco. Has traído vergüenza a nuestra familia, Jeremy. ¿Cómo pudiste permitir que esto sucediera? ¿Cómo no te diste cuenta? La voz de Shannon era aguda, incrédula. Jeremy intentó interrumpir, explicar su confusión y dolor, pero sus palabras se ahogaron bajo la furiosa diatriba de su padre. Esto es inaceptable, Jeremy. Tienes que hacer algo al respecto de inmediato. Deshazte de los dos. No podemos tener este escándalo vinculado a nuestro nombre. Jeremy miró a Clyde, que no había escuchado nada. La línea se cortó, sus padres colgaron, dejándolo en un silencio frío que parecía extenderse por toda la habitación. Clyde lo miró, con los ojos rojos e hinchados. Jeremy, ¿qué vamos a hacer? Jeremy había estado inusualmente callado los últimos 2 días. Parecía inquieto, incapaz de estar quieto por mucho tiempo, y seguía evitando a Clyde. Cada vez que Clyde intentaba hablar con él, preguntándole si algo andaba mal, Jeremy se ponía más irritado. «Jeremy, ¿está todo bien?», preguntó Clyde con suavidad, intentando mirarlo a los ojos. Jeremy suspiró profundamente, evitando su mirada. «Estoy bien, Clyde», contestó con más brusquedad de la que pretendía. Clyde dio un paso atrás, herida por su tono. «Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí», ofreció suavemente antes de alejarse, dándole espacio. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Jeremy y Clyde, con su bebé envuelto en una manta suave, dejaron atrás el acogedor hogar de la ciudad. Los neumáticos del coche rodaban suavemente por la carretera, el único sonido en kilómetros, mientras se adentraban en un territorio desconocido. Clyde miraba por la ventana, observando cómo el paisaje urbano daba paso a campos más verdes, su mente llena de preguntas sin respuesta. «Jeremy, ¿puedes al menos decirme por qué estamos yendo aquí?». Finalmente rompió el silencio Clyde, con una mezcla de curiosidad y preocupación en la voz. Jeremy mantenía los ojos en el camino serpenteante, con las manos apretando el volante un poco más de lo normal. Es algo que necesito mostrarte». «Algo importante», respondió, su voz apenas por encima de un susurro. Cuanto más se adentraban en el bosque, más sentía Clyde un escalofrío recorrerle la espalda. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, sus ramas proyectando sombras fantasmales sobre el coche. El bebé se movió en sus brazos, y ella lo meció suavemente, susurrando palabras reconfortantes. Después de lo que pareció una eternidad, Jeremy apagó el motor. Estaban en un pequeño claro, rodeados de pinos gigantes y el sonido de un río distante. Él salió del coche primero, inhalando profundamente el aire fresco del bosque. «Vamos», dijo, extendiendo la mano para ayudar a Clyde a bajar del coche. Él no esperó a que ella recogiera sus cosas antes de comenzar a caminar por un sendero estrecho que se adentraba más en el bosque. Con el bebé seguro en sus brazos, Clyde lo siguió, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y anticipación. El bosque parecía observarlos, sus centinelas silenciosos se alzaban por encima. «¿Qué es este lugar?», preguntó Clyde, su voz resonando ligeramente en el aire abierto. El silencio entre ellos se prolongó mientras caminaban, pesado por la ausencia de conversación. Clyde apretó a su bebé contra su pecho, su corazón acelerado por una mezcla de miedo y confusión. Confiaba implícitamente en Jeremy, su esposo, hasta ahora. Este camino, este desvío inesperado lejos de la familiaridad de su rutina diaria, había sembrado una duda profunda en su interior. Jeremy iba delante con pasos apresurados, su rostro una máscara de concentración. Clyde luchaba por mantenerse al día, su mente corriendo tan rápido como sus pies. «¿A dónde vamos?», logró preguntar finalmente, su voz apenas un susurro. «Solo un poco más», respondió Jeremy sin girarse, su voz plana, casi robótica. Eso fue todo lo que ofreció, sin una sonrisa reconfortante, sin una palmada tranquilizadora en el hombro, solo unas palabras frías que resonaban huecas en el aire fresco.
A medida que el bosque a su alrededor se espesaba, la inquietud de Claire se transformó en un pánico total. Estaba sola, salvo por el pequeño cuerpo confiado de su bebé apretado contra ella. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, proyectando largas sombras que bailaban de manera amenazante a través de la maleza. De repente, Jeremy se detuvo. Se palmeó los bolsillos, su ceño fruncido profundizándose. Olvidé mi teléfono en el coche, murmuró, más para sí mismo que para Claire. Espera aquí, vuelvo enseguida. Sin esperar su respuesta, se dio la vuelta y trotó de regreso por el camino que habían recorrido. El corazón de Claire latía con fuerza en su pecho mientras lo veía desaparecer a lo lejos. El bosque parecía tragárselo por completo. Esperó, cada minuto se alargaba más que el anterior, su mente un torbellino de miedo y confusión. El rugido repentino de un motor rompió el silencio. La cabeza de Claire giró rápidamente, sus ojos abiertos de incredulidad. A través de una abertura en los árboles, vio el coche. Jeremy estaba en el asiento del conductor, el vehículo dando la vuelta en una ráfaga de grava y hojas. No, Jeremy, espera. La voz de Claire salió desgarrada de su garganta, cruda y desesperada. Comenzó a correr, sus pies torpes e inseguros sobre el terreno irregular. El bebé lloró, asustado por el movimiento repentino y el tono agudo de pánico en la voz de su madre. Pero era demasiado tarde. El coche aceleró, el sonido del motor se desvanecía hasta que no quedó nada más que los llamados burlones de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Claire se detuvo, su cuerpo se hundió mientras la realidad la golpeaba. Él los había dejado solos en medio de la nada, sin una palabra de explicación. Las lágrimas nublaban su visión mientras miraba a su alrededor, desorientada y asustada. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Por qué? Los hombros de Claire temblaban mientras los sollozos sacudían su cuerpo, sus lágrimas empapando el frente de la manta de su bebé. La fría hierba húmeda debajo de ella apenas le proporcionaba consuelo físico, pero el dolor en su corazón era mucho mayor, pulsando con cada recuerdo de las dulces promesas de Jeremy. Entre la neblina de sus lágrimas, la mente de Claire reprodujo el pasado reciente. Jeremy, quien una vez la había mirado como si colgara las estrellas en el cielo, se había transformado en un extraño. Sus acusaciones eran como dagas para su alma, cada palabra una traición a los votos que habían compartido. ¿Cómo pudiste? Le había gritado él hace unas noches, su rostro retorcido por una rabia que ella nunca había visto antes. No lo hice, Jeremy, por favor, créeme, Claire había suplicado, pero su sugerencia de resolver el asunto con una prueba de ADN fue recibida con burlas. Esas pruebas no son fiables. Cometen errores, había argumentado él, desestimando su súplica con un gesto de la mano. El abismo entre ellos creció de inmediato, llenándose de duda y acusaciones. Ahora, abandonada y sola, Claire apretó a su bebé con más fuerza mientras miraba a los grandes y oscuros ojos del niño, inocentes y sin contaminar por las crueldades del mundo. Una frágil sonrisa rompió su rostro cubierto de lágrimas. Ahora somos solo tú y yo, susurró, su voz una canción de cuna en medio del caos de su corazón roto. Dios, ¿por qué? ¿Qué he hecho para merecer esto? Su susurro se llevó con el viento, una oración en busca de comprensión y fuerza. El silencio del bosque parecía escuchar, las hojas susurraban respuestas. Su bebé respiraba suavemente, un bálsamo para su espíritu desgarrado. Aquí, en sus brazos, estaba la pureza y el amor, intactos por la dureza de la traición. Su amor por su hijo era una luz clara y firme en la niebla de su miseria. Inspirando profundamente, Claire se secó las lágrimas. Necesitaba ser fuerte, levantarse del suelo frío y encontrar un camino hacia adelante para su hijo. Tenía que reconstruir desde las cenizas de su confianza rota. Mirando a su alrededor, trató de orientarse. El bosque parecía un laberinto, pero Claire sabía que tenía que empezar por algún lado. Decidida, se levantó, con su bebé acurrucado contra su pecho,
y dio un paso vacilante. Cada paso se convirtió en una promesa para sí misma y su bebé: superarían esto, y tal vez, solo tal vez, sobrevivirían. El peso de su fatiga parecía aplastarla mientras avanzaba con dificultad a través de la densa maleza del bosque, con el bebé pesado en sus brazos. Cada paso era más desafiante que el anterior, sus músculos gritaban por alivio, su mente nublada por la preocupación. Todo lo que quería era encontrar una salida, escapar de los árboles que parecían cerrarse a su alrededor con cada minuto que pasaba. A medida que el cielo comenzaba a oscurecerse, pintando el mundo en tonos de gris y azul profundo, los pensamientos de Clyde se dirigieron a su abuelo Jack. Él había sido su roca, una presencia firme en su vida. Los tiempos difíciles no duran, pero las personas fuertes sí, solía decir con una cálida sonrisa tranquilizadora. El recuerdo de sus palabras era un pequeño consuelo en su desesperación actual. Con una respiración profunda y calmada, se apoyó contra un gran árbol, cuya corteza áspera rozaba su espalda. El intento de encender un fuego había sido inútil. Sus manos temblaban demasiado, y la yesca estaba demasiado húmeda por las recientes lluvias. Derrotada, se sentó, acercando a su bebé para conservar el calor. Los primeros indicios del crepúsculo proyectaban largas sombras a través del bosque y la temperatura bajaba. Clyde abrazó a su bebé, su cuerpo temblando, no solo por el frío sino también por el miedo a lo que la noche desconocida podría traer. Sintió que sus ojos se volvían pesados, la fatiga amenazaba con arrastrarla al sueño a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerse alerta. Entonces, un ladrido rompió el silencio. Los ojos de Clyde se abrieron de golpe. Miró a la luz menguante y vio a un perro a poca distancia. Ladró de nuevo, con la cola moviéndose de manera amigable. Con el corazón latiendo rápidamente entre la esperanza y el miedo, Clyde observó cómo el perro se sentaba, con la mirada fija en ella y su bebé. «Thunder. Thunder», llamó una voz ronca, rompiendo a través de los árboles. Momentos después, un haz de luz de una linterna atravesó la oscuridad, moviéndose de un lado a otro hasta que se detuvo en Clyde. La luz se detuvo y una figura apareció a la vista. El hombre que sostenía la linterna era mayor, con el rostro marcado por años de vida. Sus ojos se abrieron de asombro al ver a Clyde acurrucada bajo el árbol con su bebé. «Dios mío, ¿estás bien?», exclamó el hombre, acercándose rápidamente. Se arrodilló junto a ella, con el perro ahora a su lado, olfateando la mano de Clyde con su nariz. Las lágrimas de Clyde fluyeron libremente cuando se puso de pie, su cuerpo temblando de agotamiento y alivio. Ray, el hombre mayor de semblante amable, tomó cuidadosamente al bebé de sus brazos. Con manos expertas, acunó al bebé, murmurando palabras suaves y reconfortantes. Ya está», lo calmaba mientras mecía al bebé con suavidad. «Ahora están a salvo, ambos». Clyde se secó el rostro, sus lágrimas dejando rastros en sus mejillas. «Gracias», logró susurrar, su voz quebrada por la emoción. Observó cómo Ray, con una sonrisa tranquilizadora, ayudaba a calmar a su bebé, su presencia trayendo una sensación de seguridad que no había sentido en horas. «Soy Ray», dijo él, mirándola con ojos bondadosos. «Y esta cola juguetona de aquí es Thunder», añadió, señalando al perro, que había permanecido cerca, con la cola golpeando el suelo. Thunder, sintiendo el ambiente más relajado, trotó hacia Clyde y frotó su mano, invitando a una caricia. Clyde sonrió débilmente y acarició la cabeza del perro, reconfortada por el calor y el carácter amigable del animal. «¿De dónde vienes?», preguntó Ray, su voz baja y preocupada mientras miraba a su alrededor en el bosque tenuemente iluminado. «No lo sé exactamente». «Caminamos por tanto tiempo», respondió Clyde, su voz vacilante mientras la realidad de su terrible experiencia comenzaba a asentarse. «Mi esposo nos dejó. Traté de encontrar el camino de regreso, pero todo parecía igual». Las cejas de Ray se fruncieron de preocupación. «Bueno, no tienes que preocuparte por nada ahora», la tranquilizó. «Tú y tu pequeño pueden quedarse conmigo y con Thunder esta noche».
Mañana lo resolveremos todo. Su oferta trajo una nueva oleada de lágrimas a los ojos de Clyde, no por miedo o tristeza, sino por gratitud. Gracias, Ray. Muchísimas gracias. Clyde siguió a Ray hacia la rústica cabaña situada entre los imponentes árboles. Thunder trotaba a su lado, con la cola moviéndose enérgicamente, aportando un contraste alegre al ambiente sombrío mientras se acercaban. La cálida luz de la cabaña prometía un refugio seguro, un respiro tan necesario del frío y la confusión del bosque. Dentro, el espacio era acogedor, lleno del rico aroma de la madera y la tierra. Ray rápidamente se dispuso a hacer que Clyde se sintiera cómoda, trayéndole una taza de café humeante y preparando un sándwich sencillo. Clyde sostenía la taza entre sus manos, el calor filtrándose en sus dedos fríos mientras relataba los horribles acontecimientos del día. Ray la escuchaba atentamente, con el rostro marcado por la preocupación. «Deberías ir a la policía», sugirió una vez que Clyde terminó su historia. Clyde negó con la cabeza con firmeza. «No, no puedo. Si Jarone me hizo esto, no me dejará ir tan fácilmente. Me encontrará», dijo, su voz cargada de miedo. «Todo lo que quiero ahora es proteger a mi hijo». Ray suspiró profundamente, el peso de la situación de Clyde asentándose sobre él. Entendía muy bien su miedo. Después de un momento de silencio, comenzó a compartir su propia historia, su voz suave pero llena de una vida de dolor no expresado. «Sé lo que es no ser deseado», empezó Ray, con la mirada distante. «Mi madre me dejó con mi tía cuando era solo un bebé. Tenía demasiadas bocas que alimentar y no lo suficiente para todos. Crecí sabiendo que era una carga extra». Clyde lo escuchaba, su corazón dolido por el anciano frente a ella. Ray continuó: «Nunca encajé del todo, siempre sentí que estaba afuera, mirando hacia adentro. Así que cuando fui lo suficientemente mayor, me fui. Encontré este terreno y construí mi vida lejos de todos». Señaló alrededor de la cabaña, que era simple pero bien cuidada. «Tengo mi huerto, mis gallinas y suficiente paz para toda la vida. Sander aquí», dijo, señalando al perro, «es la única compañía que necesito». Clyde sonrió levemente, conmovida por su resiliencia y soledad. «Parece que has hecho una vida hermosa», Ray dijo sinceramente. Ray asintió, con un destello de orgullo en sus ojos. «No es mucho, pero es honesto, y es mío. Y eres bienvenida a quedarte todo el tiempo que necesites, Clyde. Nadie debería pasar por tiempos difíciles sola». Su conversación se prolongó hasta la noche, ambos encontrando consuelo en la compañía del otro, compartiendo un entendimiento de vidas alteradas por circunstancias fuera de su control. Mientras el fuego crepitaba suavemente de fondo, Clyde sintió una sensación de seguridad y pertenencia, sus miedos temporalmente aliviados por la calidez de su nuevo refugio. Clyde despertó a una mañana bañada en la suave luz del amanecer, el aire fresco y lleno de los sonidos del bosque. Era su primer día completo en la cabaña de Ray, y con la luz llegó la claridad. Ahora podía ver la belleza que las sombras del crepúsculo habían ocultado. La cabaña estaba enclavada en un claro sereno, rodeada de árboles imponentes y coloridos jardines de flores que Ray había cuidado con esmero. Al salir, el aire fresco de la mañana llenó sus pulmones, revitalizando su espíritu. El sendero que serpenteaba más profundo en el bosque estaba bordeado de flores meticulosamente cuidadas, cada flor un testimonio de la devoción y el cuidado de Ray. La tranquilidad del lugar era palpable, y por un momento, Clyde olvidó el tumulto que la había llevado hasta allí. Durante el día, los pensamientos de Clyde a menudo volvían a la vida solitaria de Ray en un lugar tan remoto. Se preguntaba cómo soportaba la soledad, cómo llenaba sus días rodeado de nada más que naturaleza. Esa noche, mientras se sentaban junto al fuego, Clyde decidió tocar el tema. «Ray, ¿nunca te sientes solo aquí?», preguntó con cautela. Ray sonrió, sus ojos reflejando el resplandor del fuego. «¿Solo?». «No realmente», respondió rápidamente. «Veo a Dios en todo lo que me rodea, los árboles, la tierra,
El cielo. ¿Cómo puedo estar solo cuando soy parte de todo esto? Hizo un gesto expansivo, abarcando el mundo fuera de las paredes de la cabaña. Clyde asintió, comprendiendo su sentido de conexión con el mundo que había hecho su hogar. En los días siguientes, mientras ayudaba a Ra con las tareas alrededor de la cabaña y exploraba los bosques circundantes, empezó a sentir una paz profunda asentarse sobre ella. La simplicidad y la belleza del mundo de Ra eran cautivadoras y se encontraba admirando todo lo que había construido con sus propias manos. Una tranquila tarde, mientras acunaba a su bebé, caminando por el sendero bordeado de flores, una decisión se formó en su corazón. Se acercó a Re, que estaba cuidando su huerto. Re, ¿podríamos quedarnos un poco más? Puedo ayudarte con el jardín, las gallinas, lo que necesites, ofreció, su voz llena de esperanza. Re se detuvo, levantando la vista de sus plantas con una amplia sonrisa, y luego soltó una carcajada fuerte. ¿Quedarte más tiempo, Clyde? No he tenido mucha compañía en estos años, pero te puedo decir que ha sido un placer tenerte a ti y a tu pequeño aquí. Son más que bienvenidos a quedarse todo el tiempo que necesiten, respondió, su voz cálida y acogedora. Clyde sintió una oleada de alivio y gratitud. Aquí, en este refugio inesperado, había encontrado no solo seguridad, sino también un nuevo sentido de propósito y conexión. Mientras le agradecía a Re, sintió un profundo sentido de pertenencia. Este lugar, que al principio parecía solo un refugio, rápidamente se estaba convirtiendo en un hogar. Rey, con su profunda fe arraigada, creía que cada evento tenía un propósito divino y vio la llegada de Clyde y su hijo como un nuevo capítulo en su vida, un capítulo que acogió con los brazos abiertos y el corazón lleno de alegría. Fue Re quien sugirió el nombre Isaac para el bebé, que significa él reirá o él se regocijará. Era un nombre lleno de esperanza y felicidad, un comienzo apropiado para una nueva vida que había comenzado bajo circunstancias tan dramáticas. Nombrar a Isaac fue un momento de profundo honor para Re, quien nunca había tenido hijos propios. Asumió el papel de abuelo honorario con una facilidad natural, que trajo una nueva capa de alegría a su vida tranquila. Clyde, cuyos sueños de convertirse en doctora habían quedado a un lado por los giros del destino, encontró un nuevo propósito cuidando de Isaac y ayudando a Ra en la cabaña. Transformó el pequeño hogar en un bullicioso centro de actividad, donde la risa llenaba el aire con frecuencia, tal como lo sugería el nombre de Isaac. Rey continuaba con sus viajes regulares al pueblo, no solo para comprar víveres, sino también para intercambiar los frutos del bosque, como setas frescas y bayas silvestres, con los lugareños. Sus visitas a la librería se convirtieron en una rutina apreciada, trayendo libros para el pequeño Isaac, alimentando su educación y curiosidad sobre el mundo. A medida que Isaac crecía, Clyde tomó la decisión de educarlo en casa, una tarea que emprendió con dedicación. Los libros que retraía del pueblo resultaron invaluables, cubriendo temas que iban desde la literatura hasta la ciencia, cada uno cuidadosamente elegido para nutrir una mente en desarrollo. En este mundo aislado, Re desempeñaba un papel fundamental, no solo proveyendo, sino también enseñando y compartiendo la sabiduría que había acumulado a lo largo de los años. Los días pasaban, cada uno entrelazando más los lazos de esta familia improbable, creada por las circunstancias, pero fortalecida por la elección y el amor. A medida que Isaac crecía, se transformó de un pequeño bebé dependiente a un chico inteligente y apuesto, que amaba explorar el mundo que lo rodeaba. Su curiosidad era insaciable y a menudo acompañaba a Ra en caminatas por el bosque, haciendo incontables preguntas sobre cada hoja y bicho que encontraban. «Abuelo Re, ¿cómo se llama esta flor?», preguntaba Isaac, señalando una flor brillante. «Esa es una dedalera, Isaac, hermosa pero muy venenosa», respondía Re, con sus ojos brillando mientras compartía su conocimiento con el joven ávido de aprender. Isaac absorbía todo como una esponja y se sentía orgulloso de ayudar en la cabaña. Aprendió a traer agua, a limpiar e incluso comenzó a ayudar con tareas más importantes.
Cada vez que Isaac lo llamaba abuelo Re, el corazón de Re se llenaba de orgullo y calidez. Era un título que Re atesoraba profundamente, no solo significaba edad, sino que era un testimonio del vínculo que habían formado, un vínculo tan fuerte como cualquier relación de sangre. Una tarde soleada, mientras Clyde colgaba la ropa para secar, vio a Isaac y Ra regresar de una de sus caminatas. Isaac hablaba animadamente sobre los ciervos que habían visto, moviendo las manos con entusiasmo mientras Ra lo escuchaba con una sonrisa paciente. Mamá, deberías haberlos visto. Eran 3, y uno era un cervatillo. El abuelo Ra dijo que se llama Corso, dijo Isaac con emoción mientras se acercaban. Clyde sonrió, su corazón lleno de felicidad. Eso suena maravilloso, Isaac. Me alegra que tú y el abuelo hayan pasado un buen rato, respondió mientras despeinaba su cabello. Ra dejó su bastón y se apoyó en la barandilla del porche. Este chico va a ser más listo que todos nosotros, Clyde. Tiene una mente muy aguda, dijo con una sonrisa orgullosa. Espero que use esa inteligencia para hacer cosas buenas, respondió Clyde, con un tono impregnado de los sueños que albergaba para su hijo. La fascinación de Isaac por el mundo natural creció a medida que él lo hacía, expandiéndose como los árboles imponentes que rodeaban su cabaña. Su curiosidad infantil por las flores y los insectos había madurado en un interés serio por las ciencias, especialmente la biología. Pasaba largas horas examinando la corteza áspera de los troncos de los árboles y la vida misteriosa y silenciosa de los tocones, tratando de descifrar las historias de su existencia y su caída. ¿Por qué crees que este árbol cayó?, preguntaba Clyde mientras caminaban por el bosque, su voz alentando las investigaciones de Isaac. Podría ser una enfermedad o tal vez una tormenta. Necesito mirar más de cerca, respondía Isaac, frunciendo el ceño con concentración, con una libreta en mano para anotar sus observaciones. Ray y Clyde continúan alimentando la sed de conocimiento de Isaac con libros, cada uno cuidadosamente seleccionado de los viajes de Ra al pueblo. Las noches a menudo se pasaban bajo el cálido resplandor de la chimenea de la cabaña, con Isaac absorto en su último libro, compartiendo de vez en cuando hechos fascinantes o teorías sobre el mundo que lo rodea. Es increíble, mamá. ¿Sabías que hay árboles que pueden vivir miles de años? Me pregunto cómo es estar de pie tanto tiempo, viendo el mundo cambiar a tu alrededor, reflexionó Isaac una noche, sin apartar la vista de la página. Clyde sonrió, viendo cómo crecía la pasión de su hijo por aprender. Fue durante una de estas sesiones de lectura que las futuras aspiraciones de Isaac comenzaron a tomar forma. Sus interminables preguntas y observaciones perspicaces lo llevaron a una realización profunda. Una fresca tarde de otoño, mientras la cabaña se llenaba con los acogedores sonidos de la leña crepitante y las páginas que se pasaban, Isaac levantó la vista de su libro, con una expresión pensativa en el rostro. Mamá, he estado pensando mucho en lo que quiero hacer cuando crezca, comenzó, vacilando ligeramente mientras reunía sus pensamientos. Clyde dejó a un lado su tejido, prestando toda su atención a Isaac. ¿Qué tienes en mente, cariño? Isaac respiró hondo, su decisión brillaba en sus ojos. Quiero ser doctor. Quiero entender cómo viven las cosas, cómo sanan, cómo ayudarlas a sanar. Quiero seguir los sueños que tú tenías. El corazón de Clyde se llenó de una mezcla de orgullo y nostalgia. Isaac, ese es un sueño maravilloso, y creo que serías un doctor increíble. Ray, que había oído la conversación, asintió en señal de acuerdo. Con tu mente y tu corazón, Isaac, creo que puedes lograr eso y mucho más. Haremos todo lo que podamos para ayudarte a cumplir ese sueño. El rostro de Isaac se iluminó con determinación y gratitud. Gracias, abuelo. Mamá, sé que será mucho trabajo, pero realmente quiero hacerlo. Desde ese día, los estudios de Isaac tomaron un nuevo rumbo, guiados por un objetivo claro. Clyde y Ra lo apoyaron en cada paso del camino, consiguiendo libros más avanzados, a veces incluso conduciendo a bibliotecas más grandes en pueblos lejanos.
El camino de Isaac estaba trazado, su ambición de sanar y ayudar a los demás era una luz que iluminaba su viaje, inspirado por el sueño que su madre una vez había atesorado. Isaac estaba a punto de comenzar una nueva vida. Con su maleta llena de lo esencial y su corazón rebosante de una mezcla de emoción y nerviosismo, era el día en que se iría a la universidad, un día para el que había estado preparándose con dedicación implacable. Mientras cargaba sus maletas en la vieja camioneta de Ray, Clyde respiró hondo, sabiendo que era el momento de compartir una parte de su historia que había permanecido en silencio. Isaac, comenzó Clyde, con la voz firme pero llena de emoción, antes de que te vayas, hay algo que necesito contarte sobre tu pasado. Isaac se volvió para mirarla, su expresión abierta y atenta. Mientras Clyde relataba los dolorosos detalles del abandono de su padre y el viaje que habían emprendido para encontrar refugio con Ray, Isaac escuchaba sin interrumpir. Su rostro permanecía calmado, absorbiendo la gravedad de sus orígenes con una madurez más allá de sus años. Mamá, está bien, dijo finalmente Isaac, con una voz tranquila y reconfortante. Lo que importa eres tú y el abuelo Ray. Ustedes son mi familia. Eso es todo lo que necesito. Clyde lo abrazó con fuerza, agradecida por su comprensión y amor. Con esas palabras, Isaac se dirigió a la universidad, llevando no solo sus libros y ropa, sino también una apreciación más profunda de la vida que su madre había luchado por darle. En la universidad, Isaac estudió cardiología, impulsado por una pasión por entender el corazón humano, no solo sus ritmos y válvulas, sino su capacidad para soportar y sanar. Su crianza, sin las distracciones habituales de la juventud moderna, le otorgó una disciplina y un enfoque poco comunes. Sobresalía académicamente, y sus profesores a menudo comentaban sobre su meticulosa atención al detalle y su comprensión intuitiva de conceptos complejos. Tras graduarse como uno de los mejores de su clase, Isaac regresó a su estado natal para comenzar su internado en un hospital local. Allí, sus habilidades prácticas y conocimientos teóricos rápidamente lo destacaron. Trabajaba incansablemente, a menudo yendo más allá del deber para asegurarse de que sus pacientes recibieran la mejor atención. Con el paso de los años, la reputación de Isaac creció. Su combinación única de compasión y precisión quirúrgica le valió reconocimientos, y pronto fue reconocido como uno de los mejores cirujanos cardíacos del estado. Su éxito fue un testimonio de su arduo trabajo, pero también de los valores que Clyde y Ray le habían inculcado: resiliencia, bondad y una determinación inquebrantable. A pesar de sus logros, Isaac se mantuvo humilde, atribuyendo a menudo su éxito a su educación en la tranquila soledad del bosque con Clyde y Ray. El bosque me enseñó sobre los ritmos de la vida, decía Isaac, y mi familia me enseñó sobre sus profundidades. Isaac visitaba frecuentemente a Clyde y Ray en su casa apartada en el bosque, llevándoles lo esencial que necesitaban. Viviendo de manera simple en el bosque, Clyde y Ray no pedían mucho. Cada vez que Isaac llegaba, lo recibían calurosamente, ofreciéndole sus bendiciones. Incluso le aseguraron que estaba bien si él deseaba establecerse permanentemente en la ciudad. Durante una de sus visitas, Isaac expresó su preocupación: abuelo Ray, ya no te estás haciendo más joven, ¿no crees que es hora de considerar mudarse a algún lugar un poco más cerca de la ciudad? Ray, apoyado en su bastón y con una suave sonrisa, respondió: este bosque ha sido nuestro hogar durante tanto tiempo, Isaac. La paz que nos ofrece, los pájaros cantando, el susurro de las hojas, es algo que la ciudad simplemente no puede darnos. Clyde asintió en señal de acuerdo, sus ojos reflejaban el profundo amor que sentía por su entorno tranquilo. Isaac comprendía su apego, pero también vio este momento como una oportunidad ideal para presentar a su novia, Sophie, a su madre y abuelo. Sophie era enfermera registrada, y ella e Isaac trabajaban juntos en el hospital. Sus experiencias e intereses compartidos los habían acercado rápidamente y llevaban unos meses saliendo. Sonrió, pensando en cómo la naturaleza cariñosa de Sophie seguramente la haría querida por su familia. Creo que es hora de que ambos conozcan a Sophie,
pensó Isaac para sí mismo. El sol comenzaba a ponerse, arrojando un resplandor dorado a través de los árboles mientras el viejo coche de Isaac avanzaba por el camino del bosque. Sofía estaba sentada a su lado, con las manos entrelazadas por un leve nerviosismo. Isaac lo notó y le dio una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, dijo, con la mirada alternando entre el camino y ella, a mi mamá y mi abuelo les vas a encantar. Sofía le devolvió la sonrisa, con el corazón palpitando de anticipación. Eso espero. Tengo un plan para ayudar a convencerlos de que se muden más cerca de ti, pero mantengámoslo en secreto por ahora, bromeó mientras llegaban a la cabaña. El olor a pino y tierra fresca los recibió. Clyde y Re estaban esperando afuera, sus rostros iluminándose al ver a la joven pareja bajarse del coche. Isaac. Y esta debe ser Sophie, exclamó Clyde, con una voz cálida y acogedora mientras abrazaba a Sophie. Re, apoyado ligeramente en su bastón, extendió una mano temblorosa con una amplia sonrisa. Es un placer, señorita. Cualquiera que sea importante para nuestro Isaac es familia para nosotros. Sophie se conmovió por su calidez. Gracias por recibirme. He oído mucho sobre ustedes dos, dijo. Todos se adentraron en la acogedora cabaña, donde una hoguera crepitaba en la chimenea. Durante tazas de té caliente, la conversación fluía fácilmente. Sofía escuchaba atentamente mientras Ra relataba historias del bosque y sus secretos, mientras Clyde compartía historias de las aventuras de la infancia de Isaac. A medida que la noche avanzaba, Clyde encontró un momento para hablar con su hijo en privado. Ella no solo es hermosa, Isaac, hay una bondad en sus ojos. Has elegido bien, hijo mío. El pecho de Isaac se llenó de orgullo. Ella también tiene un plan para ayudar a convencerlos a ti y al abuelo de que se muden a la ciudad. Piensa que será más fácil para mí cuidar de ustedes, dijo. La expresión de Clyde se suavizó. Ya veremos, querido. Es difícil imaginar dejar este lugar, respondió. Mientras el aroma de la cena recién cocinada llenaba la acogedora cabaña, las risas y charlas resonaban en las paredes de madera. Clyde se había superado a sí misma con un guiso abundante, mientras que Ra los había entretenido a todos con historias de su juventud durante la preparación. Los cuatro se sentaron alrededor de la mesa rústica de madera, los platos llenos, la calidez de la cabaña envolviéndolos como una manta acogedora. Justo cuando la comida estaba terminando, Sofía golpeó suavemente su vaso con una cuchara, captando la atención de todos. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo. Tengo algo importante que compartir, comenzó Sofía, con una voz firme pero llena de emoción. Isaac y yo hemos estado pensando en nuestro futuro juntos y hemos decidido que queremos formar una familia pronto. Isaac, sentado a su lado, sintió una oleada de cariño por su valentía. No había anticipado esta parte de su plan para esta noche y su corazón se llenó de amor y sorpresa. Sofía continuó, su mirada barriendo sobre la madre y el abuelo de Isaac, pero sabemos que es un gran paso y contar con el apoyo de la familia es muy importante. Nos encantaría que ustedes fueran parte de la vida de nuestros hijos, no solo en visitas, sino todos los días. Isaac encontró su voz y se unió, nos sentiríamos mucho mejor sabiendo que están ambos a la vuelta de la esquina, no solo por nosotros, sino también por nuestros futuros hijos. Ellos deberían conocer a sus bisabuelos. Clyde y Ra intercambiaron miradas, el peso de la decisión era evidente en sus ojos. La habitación quedó en silencio por un momento, el crepitar del fuego llenaba el espacio. Luego, Re se inclinó hacia adelante, su rostro curtido se iluminó con una sonrisa reflexiva. Presentas un argumento convincente, dijo Re, su voz llena de emoción. No es fácil pensar en dejar este lugar, pero tienes razón sobre la familia. Clyde asintió lentamente, sus ojos se humedecieron. Hemos pasado muchos años maravillosos aquí, pero tal vez sea hora de una nueva aventura para nuestra familia. La discusión que siguió fue sincera y abierta, con todos expresando sus esperanzas y preocupaciones.
Al final de la noche, se tomó una decisión. Clyde y Ira acordaron mudarse más cerca de Isaac y Sophie para ser parte de su nuevo capítulo. Unos meses después, Isaac compró una casa con suficiente espacio para todos. Tenía un hermoso jardín que recordaba a Clyde y Ira su amado bosque, y se convirtió en un proyecto para que toda la familia lo cultivara. Era bien pasada la medianoche cuando el agudo timbre del teléfono de Isaac rompió el silencio de la noche. Somnoliento, extendió la mano para contestarlo, apenas con los ojos abiertos. La voz al otro lado era urgente, sacándolo del calor de su cama hacia la fría realidad de sus responsabilidades. Doctor Barnett, lo necesitamos para una operación de emergencia. Un helicóptero estará en su casa en 10 minutos. La urgencia de la situación despertó a Isaac de golpe. Se vistió rápidamente e informó a Sophie sobre la situación antes de salir apresuradamente al aire frío de la noche. Las hélices del helicóptero agitaban el aire en un frenesí mientras él subía a bordo. La gravedad de la situación se asentaba sobre él como un manto pesado. Al aterrizar en la propiedad privada, Isaac fue conducido a una mansión extensa, donde James O'Donnell, un hombre de mediana edad, se encontraba en estado crítico tras sufrir un derrame cerebral. La urgencia y complejidad de la situación requerían toda la atención y habilidad de Isaac. Pasaron horas en la sala de operaciones, cada minuto se alargaba mientras Isaac y su equipo trabajaban incansablemente. El agotamiento lo asaltaba, pero lo apartó, concentrándose en la tarea en cuestión. Finalmente, la operación concluyó con éxito e Isaac se permitió un momento para respirar aliviado. Una semana después, agradecido por el resultado positivo, James insistió en expresar su agradecimiento invitando a Isaac a una cena en su mansión una vez que se hubiera recuperado lo suficiente para hacerlo. Fue una oferta que Isaac aceptó, reconociendo la importancia de estos gestos para construir relaciones y buena voluntad. La cena fue un evento lujoso, al que asistieron la familia de James y sus amigos más cercanos. Se reunieron en el gran comedor, donde Isaac fue presentado con grandes elogios. Durante toda la velada, Isaac fue elogiado por su habilidad y dedicación. Has hecho un trabajo notable, Dr. Isaac. Tus padres deben estar muy orgullosos, comentó James calurosamente durante la cena. Isaac sonrió, asintiendo en señal de reconocimiento. Sí, mi mamá y mi abuelo están realmente orgullosos, respondió, con un tono de orgullo claro en su voz. ¿Y tu padre?, preguntó alguien inocentemente, sin darse cuenta de la naturaleza sensible de la pregunta. Isaac vaciló por un momento, la pregunta lo tomó por sorpresa. Rápidamente se recompuso y lo desestimó con una ligera risa. En realidad, nunca conocí a mi papá, pero todo ha estado bien. La sala quedó en silencio por un momento, la atmósfera cambió ligeramente. Lamento oír eso, dijo James sinceramente, suavizando su tono. La atmósfera en el gran salón de la mansión estaba llena de los suaves tintineos de las copas de vino y el murmullo de la conversación. La velada había sido una de celebración y agradecimiento, pero estaba a punto de tomar un giro inesperado. Mientras la familia se preparaba para entregarle a Isaac un reloj en agradecimiento por su operación que salvó vidas, Shannon, la anciana madre del paciente, se acercó a él con una expresión cálida pero sombría. Doctor Barnett, no puedo agradecerle lo suficiente por lo que ha hecho por nosotros, dijo Shannon, su voz temblando ligeramente mientras le estrechaba la mano. ¿Puedo preguntar cuál es el nombre de su madre? Isaac, un poco sorprendido por la pregunta, pero sin ver ningún mal en ello, respondió. Su nombre es Clyde. Al mencionar el nombre, una visible conmoción pasó entre James y Shannon. El rostro de James palideció, su expresión era de incredulidad y confusión. ¿Tu madre es blanca?, preguntó James abruptamente, su tono cambió notablemente. Isaac, desconcertado por el repentino cambio de actitud, respondió con cautela. Sí, lo es. Pero, ¿cómo lo supiste? James murmuró algo entre dientes, despectivo y vago, y rápidamente se alejó sin mirar a Isaac a los ojos.
La incomodidad era palpable y antes de que Isaac pudiera indagar más, Shannon y James se excusaron y se retiraron a una habitación privada. Se podían escuchar voces amortiguadas desde donde Isaac estaba de pie, el tono de la conversación era agudo y urgente. Después de unos tensos momentos, las puertas se abrieron de golpe y James volvió al salón, luciendo angustiado. Se desplomó en un sofá, con el rostro entre las manos, una imagen de desesperación. La discusión entre James y Shannon se intensificó rápidamente. Isaac, todavía de pie en el salón, no pudo evitar escuchar. La voz de James se hizo más fuerte, sus palabras teñidas de ira y traición. Fue tu decisión, mamá. De todos los doctores de la ciudad, terminaste encontrándote con él, el hijo de Clyde. Exclamó James, con la voz quebrada por la tensión. Shannon permaneció en silencio, dolorida, absorbiendo las acusaciones que su hijo lanzaba sobre ella. Isaac, todavía procesando el drama que se desarrollaba, sintió que su corazón se hundía mientras las piezas comenzaban a encajar. Una escalofriante revelación se le presentó, las implicaciones de las palabras de James eran claras, aunque casi demasiado impactantes para aceptar. ¿Podría haber una conexión oculta entre su madre y esta familia? A medida que la discusión continuaba, Shannon parecía cada vez más angustiada, su rostro marcado por años de secretos que ahora salían a la luz. Isaac sintió una mezcla de emociones, ira, confusión, pero sobre todo una tristeza abrumadora. La noche había comenzado con celebración y gratitud, pero ahora se tambaleaba al borde de un escándalo familiar. Los ecos de los gritos furiosos de James llenaban el suntuoso salón, pero fueron silenciados abruptamente por el repentino estallido de Shannon, cuya voz, cargada de años de emociones reprimidas, resonó en la habitación. «Basta. Estoy cansada de todo esto. Clyde nunca te engañó», gritó, su voz quebrándose bajo la tensión. Isaac, quien había estado preparándose silenciosamente para irse, se quedó paralizado al escuchar el nombre de su madre pronunciado en un contexto tan cargado, lo que le causó una conmoción. Se giró bruscamente para mirar a James, cuyo rostro reflejaba la misma incredulidad que el suyo. «¿Qué acabas de decir?», tartamudeó James, su ira reemplazada momentáneamente por la confusión. Las lágrimas ya corrían por las mejillas de Shannon mientras enterraba su rostro entre las manos, sollozando incontrolablemente, su cuerpo temblaba con cada llanto, testimonio del peso de los secretos que guardaba. James, ahora desesperado por obtener respuestas, continuó presionándola. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». «Explícate», exigió, su voz una mezcla de frustración y dolor. Después de unos momentos, Shannon se recompuso lo suficiente como para bajar las manos y enfrentar a la multitud. Sus ojos, rojos e hinchados, encontraron los de Isaac, y con una voz temblorosa, le habló directamente: «Lo siento mucho, hijo. Eres nuestro hijo. Eres nuestra sangre». La habitación quedó en un silencio atónito, el aire cargado de sorpresa. Todos los ojos estaban fijos en Shannon, esperando que desenredara el misterio que acababa de revelar. Tomando una respiración profunda, Shannon comenzó a hablar, su voz más firme pero aún cargada de emoción. «Hace muchos años, nuestra familia enfrentó un escándalo que pensamos que podíamos enterrar. Mi bisabuelo era negro. Era una época diferente y nuestra familia hizo todo lo posible para ocultar este hecho. Pensábamos que habíamos tenido éxito, pero la verdad tiene una manera de salir a la luz». James escuchaba, su ira anterior dando paso a una mezcla compleja de emociones. La realización de que sus quejas contra Clyde podrían haber estado basadas en falsedades lo dejó tambaleante de culpa y confusión. El mundo de Isaac se había puesto patas arriba en cuestión de momentos. Las revelaciones de la noche lo habían dejado tambaleándose y ahora, mirando al hombre que debería llamar padre, se encontró atrapado entre la incredulidad y una creciente ola de ira. «¿Debería referirme a ti como Jeremy O'Donnell, señor?», preguntó Isaac, su voz firme pero cargada de una furia apenas contenida. El nombre era ajeno y, sin embargo, familiar, cargado de implicaciones que apenas comenzaba a entender.
Jeremy, el hombre conocido en el mundo como James, permaneció sentado, su cuerpo hundido contra los mullidos cojines del sofá. Su rostro estaba oculto entre sus manos, su figura sacudida por sollozos que agitaban su cuerpo en un desesperado intento por recuperar algo de compostura. Se tiraba del cabello, una manifestación física de su tumulto interno. Era una visión desgarradora, pero la simpatía de Isaac estaba atenuada por años de mentiras y por la repentina y cruda revelación de la identidad de su padre. Jeremy había cambiado su nombre a petición de sus padres para evitar cualquier conexión o consecuencia de sus acciones pasadas, incluyendo abandonar a su propio hijo. Finalmente, Jeremy levantó la cabeza, sus ojos encontraron los de Isaac, el reconocimiento de su hijo, el doctor que acababa de salvarle la vida, transformó su expresión de angustia a remordimiento profundo. Se tambaleó al ponerse de pie, con lágrimas que corrían por su rostro, y se movió hacia Isaac con los brazos extendidos. Isaac permaneció inmóvil, una roca inamovible frente al arrebato emocional de su padre. Las lágrimas de Jeremy y su repentino gesto de afecto hicieron poco por suavizar los muros que Isaac había construido a lo largo de los años. El abrazo que Jeremy buscaba fue recibido con resistencia, Isaac no se movió para corresponderlo. En medio de su ira, una sonrisa apareció en el rostro de Isaac. No era una sonrisa de felicidad ni de perdón, sino de reivindicación. Pensó en Clyde, su madre, la mujer que lo había criado, que había soportado acusaciones y dudas. En su corazón había un profundo alivio, una confirmación de que su fe en su madre había sido justificada. Ella había sido su protectora inquebrantable, y su lealtad hacia ella permanecía intacta. Jeremy miró a Isaac con desesperación. Lo siento mucho, Isaac. Nunca quise esto. Espero que algún día puedas perdonarme. Isaac no dijo nada. Estaba en el gran vestíbulo de la mansión, rodeado de rostros que eran técnicamente familia, pero que para él no eran más que extraños. A pesar de las revelaciones profundas y el tumulto emocional de la noche, se sentía desconectado de las personas frente a él. Eran parte de su herencia biológica, sí, pero no ocupaban un lugar en su corazón. Al llegar a la gran puerta, Isaac se detuvo y se volvió para enfrentar al grupo. La sala contuvo la respiración, anticipando sus próximas palabras. Con una dignidad tranquila, Isaac se dirigió a todos. Gracias por la cena, comenzó, su voz calmada y clara. Y todos ustedes están perdonados. A pesar de todo, mi padre es la razón por la que estoy en este hermoso mundo. Estoy orgulloso de quién soy, y esa fortaleza proviene de mi madre y del abuelo Re. Había un palpable sentido de alivio y tristeza en la sala mientras Isaac hablaba. Sus palabras, aunque perdonadoras, llevaban una finalización no dicha, un cierre a este capítulo inesperado de su vida. Sin esperar una respuesta, Isaac se dio la vuelta y salió de la mansión, con las pesadas puertas cerrándose suavemente detrás de él. Condujo a casa, acelerando su viejo coche más de lo habitual, ansioso por regresar al verdadero calor de la familia que lo esperaba. Al llegar a casa, Isaac fue directamente a su madre, Clyde. La abrazó con fuerza, un abrazo lleno de amor y gratitud por ella. Decidió no cargarla con los descubrimientos de la noche. En cambio, simplemente le contó sobre la operación exitosa y la cena a la que fue invitado como agradecimiento. Te amo más que a nada en el mundo, mamá, dijo Isaac sinceramente, mirándola a los ojos. Los ojos de Clyde brillaron con lágrimas de alegría y orgullo. Ella lo abrazó con fuerza, su corazón rebosante de amor por su hijo. Y estoy tan orgullosa de ti, Isaac. Siempre. Esa noche, Isaac sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El pasado se había desarrollado de maneras que nunca podría haber imaginado, pero lo que más importaba era su presente y su futuro. Se sentía libre y con la mente despejada, su corazón más liviano de lo que había estado en mucho tiempo. Mientras yacía en la cama esa noche, los pensamientos sobre su próxima boda con Sophie llenaban su mente.
Imaginó su futuro juntos, un futuro construido sobre el amor, la honestidad y los valores que su madre y el abuelo Ra le habían inculcado. Isaac se quedó dormido con una sonrisa, contento sabiendo que, sin importar lo que había sucedido antes, su camino hacia adelante sería de felicidad y esperanza.